Bien, seguimos. En el video anterior habíamos visto un poquito sobre la interfaz gráfica de GDevelop 5 o GDevelop 5 para los pibes. Vimos cómo crear objetos, ¿sí? Que esto es un poco lo que habíamos visto en clases, la idea de abstracción de objetos y luego instanciarlos, ¿sí? Habíamos visto cómo agregar animaciones y cómo agregar comportamientos. Acá podemos seguir agregando más comportamientos. En este caso instanciamos a nuestro personaje principal y instanciamos dos instancias justamente de el objeto enemigo. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo hacer interactuar estos eventos. Estos objetos o estas instancias mediante eventos. Habíamos dicho que cada vez que abríamos una escena, si venimos acá a escena, nos abre en conjunto con el event sheet, que es justamente esta solapa donde vamos a tener todos los eventos que vamos a describir para dicha escena en particular. Para agregar un nuevo evento, lo que vamos a hacer es apretar en este más y ir a evento estándar. Cuando agregamos un evento estándar, acá quizás es un poco chiquitito, posiblemente cambiando el tema para que esté más oscuro se visualice un poco mejor, pero ya es tema de configuración. Lo que vamos a encontrar es una división de dos. En primer lugar, la parte de la condición, ¿sí? Donde se va a chequear una condición y al cumplirse la condición, ese evento va a disparar una acción o una serie de acciones, ¿sí? Esto básicamente es responder de forma reactiva a eventos, ¿no? ¿Cuáles son los eventos? Bueno, van a ser las condiciones justamente. Vamos a mostrar un caso particular. Voy a agregar un evento en el cual diga que cuando mi personaje choque a uno de los enemigos, este enemigo desaparezca, se muera o sí, desaparezca básicamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por defecto nos trae una serie de condiciones agrupadas por categorías, ¿sí? Que van a ser todo esto. Entre ellas las más comunes, las que más vamos a utilizar a nivel de interacción, después vamos a ver un poco las demás, pero las que son de interacción están dentro de este Common Conditions for All Objects. Hay algunas cosas que están en inglés, otras en castellano, en algún momento se terminará de traducir, pero en general no nos va a ser difícil encontrarlo igualmente. Entonces, en las condiciones comunes para todos los objetos, vamos a encontrar condiciones para objetos, para colisiones, posición, ángulo, movimiento, comportamientos, capas, temporizadores, variables, etc. Lo que vamos a hacer es entrar a colisiones, porque yo lo que quiero chequear es que cuando mi personaje colisiona con un enemigo, ¿sí? Es importante, antes de lanzarse a crear eventos, pensar qué es lo que quiero hacer. En este caso quiero que cuando mi personaje, o sea, el condicionador del evento, cuando mi personaje choca contra un enemigo, entonces estoy hablando de colisiones, ¿sí? Vamos entonces con esa primera parte de la premisa. Cuando mi personaje choca contra un enemigo, ¿sí? Agrego esa condición. Fíjense que es bastante descriptivo, ¿no? En este caso mi personaje está en colisión con el enemigo o mi personaje choca contra el enemigo. Entonces, al cumplirse esto ya el programa lo va a detectar automáticamente. Lo que va a pasar es que vamos a decirle qué es lo que queremos que haga, ¿no? Cuál va a ser la reacción que va a tener el juego o el programa dado ese evento. Entonces la reacción que vamos a tener en este caso, vamos a ir a acciones comunes, objetos y eliminar objeto. ¿Cómo sé que está acá? Más allá de quizás que uno lo puede encontrar buscando, ¿cómo sé que esta acción particular está acá? Y es que justamente viene un poco por el tema de pensarlo primero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que el objeto desaparezca. Bueno,
acciones comunes para todos los objetos, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero? Que el objeto desaparezca. Bueno, es una acción que va a atacar a los objetos. Y dentro de esto, bueno, podemos encontrar unas cuantas, entre ellas el eliminar el objeto. ¿Qué objeto va a eliminar? El enemigo, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe qué instancia de enemigo eliminar? Bueno, esto ya lo vimos en clase, que básicamente al cumplirse esta condición se pasa como una especie de filtro donde va a saber cuál es la instancia con la que chocó y así la va a saber eliminar. Pero eso ya lo vimos en clases. Bien, entonces agregando este evento simplemente ahora le doy play y vamos a ver cómo al chocar ya el enemigo va a desaparecer. Bien, realmente manejar todos los eventos en GDevelop 5 no es difícil. Como decía antes, es simplemente tener muy en claro qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Tener muy en claro esta división de necesito que se cumpla X condición para ejecutar X acción y tener en claro cuál es esa condición que yo quiero, ¿sí? Y así va a ser fácil detectar justamente cómo encontrar las herramientas particulares para condiciones y para acciones y bueno, cómo poder ejecutarlas. Vamos a hacer una pequeña cosa más, que va a ser, por ejemplo, agregar un nuevo objeto, el cual sea de texto. Vamos a agregar un texto que diga puntaje, por ejemplo. El texto en principio va a mostrar un 0. ¿Sí? Quiero que muestre un puntaje de 0. Y lo que vamos a tratar de hacer es que aumente ese puntaje cada vez que yo mato a un enemigo. Así que vamos a dejarlo así como está, color negro. Acá podríamos modificar un poquito las características del texto, elegir una fuente, darle comportamiento también. En este caso no lo queremos. ¿Sí? Nos crea un objeto, puntaje. ¿Sí? Recordemos que los objetos son abstracciones. Bien, y acá lo agrego, me quedó un poco chiquito, pero no importa, lo voy a poner acá. Esto no vale porque no me va a cambiar el tamaño de él, pero yo quiero que quede un poquito grande así. Obviamente el estirarlo no me va a cambiar el tamaño del texto, ¿no? Eso lo tengo que modificar desde acá justamente. Bien. Y lo que vamos a hacer es decirle que cuando... Vamos acá. Cuando elimina al personaje, o sea, cuando colisiona con un enemigo, ¿sí? Y elimina a ese enemigo, lo que quiero también es que aumente el valor de una variable. Entonces, antes de avanzar vamos a pensar justamente qué es lo que queremos hacer, porque si no quizás no se va a entender. ¿Cómo voy a saber yo cómo modificar este valor? ¿Sí? ¿Cómo hacer que este valor aumente? ¿Cómo sé cuál es el valor actual y cuál es el próximo valor? Bueno, eso lo vamos a hacer con una variable, ¿sí? Que ahora vamos a definir. Esa variable va a mantener cuál es el valor de este puntaje. Y esa variable la vamos a ir aumentando cada vez que chocamos con el enemigo. Entonces tenemos una variable que maneja el número del puntaje y cuando chocamos con el enemigo aumentamos el valor de esa variable. Y al aumentar el valor de esa variable vamos a modificar el texto de este elemento. Entonces ahora sí, dijimos que cuando choca va a eliminar al objeto enemigo, va a aumentar el valor de una variable, ¿sí? Variable. En este caso vamos a hacerlo con variables globales. En clase vimos la diferencia entre globales de escena y de instancia. Vamos a hacer una variable global. Variable global, valor de una variable global. El valor de la variable va a pasar a ser el valor que tenía antes más 1, esto ya lo habíamos visto en programación. Acá lo que me pide es el nombre de la variable, pero no tengo creada ninguna variable, ¿sí? En este caso, como no tengo creada ninguna,
si yo aprieto acá, me va a llevar a la ventana que me dice, bueno, acá puedes elegir todas las variables que tenés creadas. Y al no tener creada ninguna, me permite crear una nueva, ¿sí? Que voy a llamar puntaje. A esta variable le voy a dar un valor de 0. ¿Sí? Entonces ahora me va a aparecer puntaje para seleccionar. Así, cada vez que cree variables, voy a poder accederlas directamente desde un listado de acá. Y si no tengo ninguna, puedo acceder al listado de variables desde este lugar. Me pregunta el signo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sumar, restar. En este caso vamos a sumar, que sería agregar. No sé por qué no tiene el más. Con todos los demás tienen símbolo, detalles. ¿Y cuánto voy a sumar? O sea, a variable le voy a sumar un punto. Bien. Y lo último que faltaría es modificar la instancia de texto, ¿sí? La instancia que muestra mi puntaje, con el fin de utilizar el valor de la variable justamente para mostrar cuál es el texto. Entonces vamos a ir a objetos, ¿no? Visibilidad. Vamos a tener que buscar a dónde estarían lo que correspondería al texto. Bien, vamos a entrar a objeto texto. Acá había preseleccionado otro. Este objeto texto está acá suelto entre este listado. Objeto texto. Tenemos rotación, efecto, bla bla bla. Modificar texto. Me permite elegir cuál es el objeto. ¿Sí? En este caso es puntaje. ¿Sí? Es muy importante, fíjense, tener bien nombrados cuáles son los objetos, ¿no? Para no cometer errores. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso lo que voy a hacer es un igual, ¿sí? Porque yo quiero que valga lo que vale la variable, ¿sí? Acá podría darle texto, ¿sí? Yo podría decir puntaje bla. Pero en este caso queremos que muestre directamente el valor de la variable. Podemos escribir, acceder a la variable si sabemos cómo es el comando, o si no, buscar desde acá. ¿Sí? Esto me permite rápidamente buscar entre variables, nada, si no nos acordamos cómo es el comando. Entonces, por ejemplo, voy a poner variables, texto de una variable global, ¿sí? Me va a decir qué variable, puntaje, ¿sí? Es mi variable global. Y fíjense que el comando era global variable string puntaje. Quizás no se lo acuerden o quizás con la práctica se lo puedan llegar a acordar, pero si no, siempre está esta ayuda rápida. Bien, hecho esto, lo que va a pasar es elimina el objeto, agrega una variable global, agrega 1 al valor de la variable global puntaje y modifica el texto de mi objeto de instancia del objeto puntaje en el valor de la variable global puntaje. Vamos a probar qué tal funciona esto y si no se rompe nada, ¿no? Entonces toco y aumentó 1 y ahora aumenta 2. Bien, esto sería el video básico de cómo manejar acciones simples en GDevelop 5. Nada, en los próximos videos vamos a ver cosas un poquito más avanzadas, el cambio de escenas, un poco ya manejos más complejos, como quizás reemplazar comportamientos que no tienen las acciones que nos gustaría que tengan y personalizar un poco más el proyecto. Bien.